Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, espero que estéis genial. Soy Raquel. Bueno, también tengo el canal de tarot La Bruja Rubia, por si no lo conocéis y queréis bueno, pues verlo o venís desde allí. Aquí, bueno, pues trato otros temas. Normalmente este canal está orientado a personas neurodivergentes o a cualquier persona que le pueda interesar este contenido. Sois todos muy bienvenidos, por supuesto. Así que, bueno, espero que os guste. Hoy vamos a tratar un tema bastante bonito. A mí me encantan los arcángeles en general, pero Rafael y Miguel tienen una energía, increíble. Yo conecto mucho con ellos. Muchos de los mensajes de las canalizaciones que recibo son de ellos. Así que, bueno, me encantan, tanto Miguel como Rafael. Yo siento una energía muy, muy, muy bonita de los dos. Son dos energías como muy concretas y dos arcángeles que trabajan de forma diferente, pero igual de poderosa, ¿no? Tienen una energía muy, muy increíble, de verdad. Os lo digo porque yo he trabajado mucho con ellos y me llegan muchas canalizaciones y recibo muchos mensajes, señales de ellos. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Muchísimas gracias por todo. Gracias por estar ahí. Vamos con las opciones. La primera opción, el arcángel Rafael con el corazón verde. Bueno, te comento, el arcángel Rafael tiene una energía pues de color verde, es sanación. Rafael una sanación, además, no solo física, es también mental, psicológica, emocional, energética y de alma, ¿no? Del alma. Eh, es el arcángel al que puedes acudir cuando sientes que algo dentro de ti necesita calma, equilibrio, reparación, ¿no? O incluso pedir por tus seres queridos, familiares, por si estás enfermo, enferma, o alguien de tu entorno, tu familia, ¿vale? Su color es el verde, como te digo, le puedes poner una velita verde el jueves, su día de la semana es el jueves, y bueno, pues es una energía, como te digo, de mucha calma, tranquilidad y sanación. El arcángel Miguel, la segunda opción, corazón azul. Puedes ver las dos opciones si te apetece verlas, porque bueno, no. Vamos a ver qué mensajes tienen para ti, pero puedes ver las dos opciones, no pueden ser complementarias para ti en este momento, ¿no? El arcángel Miguel con el corazón azul es la segunda opción, su color precisamente es el azul rey tirando un poco a incluso con tonalidades moradas en algunos momentos puede ser que lo veas así, si ves ese color mucho, pero es un azul bastante intenso. Miguel es protección, fuerza, decisión, es el arcángel que aparece cuando necesitas cortar con algo, protegerte o te atreves a dar pasos que sabes que tienes que dar, ¿no? Es como esas decisiones, tomar esas decisiones. También te ayuda con los miedos. Es un arcángel que te ayuda también con la protección, ¿no? Tanto tuya como de tu familia, si necesitas protección. Y nos habla mucho también Rafael de Valentía, perdón, Miguel de Valentía, de tomar las decisiones adecuadas, de su día es el domingo, el día de la semana. Le puedes poner una velita azul si quieres que te proteja, que te cuide, que te guíe, o roja incluso si quieres valentía y si quieres fortaleza, ¿vale? También puedes ponerle velas todos los días o pedirle sin más, porque ellos son increíbles, son luz, amor y es una energía, como te digo, muy potente. Bueno, no me extiendo más. Podéis elegir las dos opciones incluso, así que os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que os pongo en la cajita de descripción debajo del título del vídeo los tiempos de cada opción por si queréis ir directamente a cada una. Opción número uno, corazón verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Bueno, si has escogido esta opción al arcángel Rafael, estás conectando con la energía de este arcángel. Yo siento que este arcángel, pues como te digo, te acompaña en procesos de sanación, en enfermedades, también tanto tuyas como de tus seres queridos, en sanación interna, en momentos duros, bueno, pues siempre que le pidas va a estar ahí contigo.
Yo siento que Rafael no llega para que vayas deprisa, siento que llega para que escuches estos mensajes, para darte calma, ¿no? Y yo siento también que hay algo en ti que no necesita más esfuerzo, necesita más cuidado, ¿no? También Rafael nos habla de ser comprensivos con nosotros mismos, de escucharnos, escuchar nuestro cuerpo, nuestras necesidades también, de tratarnos bien físicamente y mentalmente, de darnos nuestro espacio, nuestro tiempo. Vamos a ver con el tarot qué mensajes tiene para ti. Opción número uno, Rafael, Arcángel Rafael, corazón verde. ¿Qué mensajes tiene para ti el Arcángel Rafael? Opción número uno, corazón verde. Bueno, nos está hablando de que confíes en ti, en tu fuerza personal, porque es como que tú estás destinada, destinado a hacer cosas bonitas, increíbles, maravillosas, y te dice confía en tu fuerza, confía en tu brillo. También esta estrella me dice que no pierdas la esperanza, que confíes en tu brillo, porque sanar no es siempre hacer algo, a veces es dejar de exigirte, ¿no? O brillar con luz propia, tratarte a ti mismo, a ti misma, desde una postura de, como te digo, comprensión, entendimiento. Bueno, me dice Rafael que las posibilidades son ilimitadas, que no te dice a ti, por supuesto, que las posibilidades son ilimitadas, que no te tengas conflictos internos, que no te vengas abajo. Siento también que te habla de la familia, si a lo mejor quieres pues tener una familia, hijos, te dice que no te preocupes, que todo llega en su momento. Si ya la tienes, te habla de eso, de centrarte en esa familia que te quiere. Siento que también a veces eres una persona como muy líder, una persona que quiere controlar a todo el mundo o quiere que todo el mundo esté bien, ¿no? Y te están diciendo, te está diciendo Rafael un poco también que tu cuerpo, tus emociones, todo te está hablando y ahora estás más preparado, preparada para escucharle a ese cuerpo, ¿no? Te habla del trabajo, puede ser que si estás trabajando o que, bueno, si no trabajas seas muy exigente contigo mismo, contigo misma. Te dice que tu éxito está asegurado y no porque seas exitoso de cara al exterior, sino porque si tú estás en calma, si tú estás en paz, vas a conseguir ese éxito. Puedes crear la vida que te merezcas, la vida que tú quieras proyectar. Te dice que sanes a través de esos pensamientos negativos que tienes, sobre todo por la noche, que dejes a un lado las cargas, la ansiedad, la frustración, porque todo es parte de un aprendizaje. Siento que tienes pensamientos a veces como muy intrusivos, repetitivos, que no te dejan a lo mejor dormir o no te dejan descansar lo suficiente. Te está diciendo también Rafael que ánimo, que sigas mucho tu intuición y tus emociones. Siento que tienes muchas, eres una persona muy intuitiva y con las emociones a flor de piel y te dice, esas emociones te guían, esas emociones son parte de ti, parte de tu intuición, síguela siempre porque no se equivocan. Sal de tu zona de confort, haz cosas nuevas, me dice, arriésgate, deja de bloquearte, porque siento que esos pensamientos que tienes a lo mejor intrusivos de bloqueo, de no puedo, no valgo, no sirvo, o es que es muy complicado, o es que es muy difícil, o es que a lo mejor sale mal, o todo eso te limita, no te limites, me está diciendo. Las oportunidades las creas a través de tus pensamientos, a través de tus palabras, a través de lo que proyectas al mundo. Entonces te dice, puedes conseguir todo lo que te propongas, no te vengas abajo, confía en ti, en tu intuición, en tu habilidad para avanzar, aunque sea poco a poco da el primer paso y no vibres en escasez, no vibres deja de resistirte al cambio, estás preparado, preparada para ello y siento que tienes mucha fuerza, eres una persona muy valiente. Te dice también que has soportado muchas cosas a lo largo de tu vida, que no todo lo que te duele es un error, a veces es el inicio de esa sanación y que tienes que, a veces para sanar tiene que doler, pero no pasa nada, eres muy fuerte y eres una persona que llevas arrastrando un aprendizaje muy grande y que ahora mismo te has convertido en una versión increíble y vas a seguir trabajando en ti. Me dice también que estás soltando más de lo que crees, aunque ahora mismo no lo veas claro, ¿vale? Vamos a ver más. Opción número uno, corazón verde, Arcángel Rafael. ¿Qué más mensajes tiene para ti? Arcángel Rafael, corazón verde. Primer chakra. Elige únicamente pensamientos positivos para describir cualquier aspecto de tu vida porque son tus intenciones las que determinan el porvenir.
¿Has pedido ayuda a los ángeles con este tema? Los ángeles quieren ayudarte en esta situación, pero antes necesitan tu permiso para poder intervenir en tus elecciones de libre albedrío. Pues también te dice que para que ellos interfieran, para pedirles ayuda, tienes que pedirles, porque si no, ellos respetan el libre albedrío, ¿vale? Chakras de los oídos. Identifica los mensajes que recibes en forma de sonido, música y palabras, tanto de fuentes internas como externas. Estos mensajes son la respuesta a tus oraciones. Te pueden llegar mensajes, plumas, señales, canciones, letras de canciones. Fíjate en todo eso porque te están diciendo que todo eso conecta con lo que has pedido, conecta con tu intuición. Vegetariano, la ingesta de frutas y verduras orgánicas te aporta vitalidad y eleva tu vibración espiritual. Bueno, te dicen, también te recomienda una buena alimentación y que a lo mejor comas más productos, pues eso, vegetarianos, frutas, verduras, y a lo mejor no lo estás haciendo. Esto te lo recomienda también Rafael, ¿vale? Opción número 1, corazón verde. ¿Qué más mensajes tiene para ti, Rafael? Bueno, te dice que estás rodeada de gracia, que no te preocupes, que te centres en aquello que quieres conseguir. También el tema de la salud me dice que tienes que elegir lo que verdaderamente te aporta, que te tienes que alejar de personas conflictivas o de personas que no te vienen bien para tu salud, ¿no? Para tu ansiedad, para tu estrés. También te dice, purifícate de todas esas personas. Siento que puede haber alguien en tu familia que no te quiera bien. Así que si te tienes que alejar de esa persona, aunque sea tu familia, no pasa nada. O sea, tienes que cuidarte y mirar por ti. Siento que te dice también que puedes manifestar todos tus deseos, que estás en plena transformación, en plena sanación, pero que lo vas a superar, que no te preocupes, que viene un giro para ti y un cambio, y que todo esto te sirve simplemente para avanzar, evolucionar, aunque tú lo hayas podido ver como una maldición, porque puede ser que lleves tiempo pues, en ese proceso de sanación, ¿no? Pero esto siempre es para mejorar, para entenderte más y para avanzar. Así que te dice, no, no te preocupes, no, no es algo malo, no es que esto haya venido como una maldición, esto ha venido para ayudarte a sanar, a avanzar, a evolucionar y sobre todo a vibrar en una energía más de merecimiento, de me merezco lo mejor, no me voy a conformar con menos y una energía más bueno, de darte cuenta de lo que vales y siempre es aprendizaje, ¿vale? Todo esto siempre es aprendizaje. Vamos a ver más qué mensajes tiene para ti el Arcángel Rafael, opción número 1, corazón verde. Arcángel Rafael, ¿qué más mensajes tienes? Vamos a ver qué más mensajes tiene para ti, Arcángel Rafael, opción número 1, corazón verde. La Madre Tierra, siéntete amada y reconfortada. Estás protegido, protegida, siéntete amada y reconfortada. Sé luz ante la oscuridad y en cualquier momento de tu vida brilla, no tengas miedo de brillar, también te dice el Arcángel Rafael. La guardiana del espejo, tómate tu tiempo para ver tu reflejo. Súper importante, que esto os lo digo mucho, tú proyectas hacia afuera tu energía, ¿no? Entonces somos un espejo. Si tú te ves como alguien increíble, maravilloso, maravillosa, es lo que proyectas al exterior. Entonces te dice, mira tu reflejo, mira lo grandiosa, grandioso que eres. Rinde honor a tu sabiduría interior. Eres una persona que tiene una sabiduría interior brutal. Tenlo en cuenta, también te dice Rafael. Has sanado muchas cosas, has avanzado, has superado muchas cosas que son dignas de también de celebrar esos logros, ¿no? Por lo que todo lo que has superado. Rafael te está diciendo que te aplauden, que está orgulloso de ti, de lo que has conseguido. Y tú también deberías de estarlo de ti misma, de ti mismo, ¿no? Porque es algo que tiene mucho mérito. Opción número 1, corazón verde, Arcángel Rafael. ¿Qué más quiere decirte en esta opción, al Arcángel Rafael? Has limpiado, has sanado, has avanzado, aunque estabas indecisa o indeciso, has actuado de la mejor manera. Bueno, también te dice que te acompaña en procesos de alguna enfermedad o algún malestar que tengas, que le pidas, también en procesos de sanación de algún familiar también tuyo, de algún ser querido, si está malo o enfermo, que siempre está contigo en el tema de la salud, pídele, por lo que te digo que es fundamental que le pidas. Siento que también te dice que reconsideres el hecho de merecer, de ciertos cuidados, ¿no? Que te cuides, que te mimes, que si un día te apetece, yo qué sé, algo rico, una taza de chocolate, una taza de café porque te apetece el café, como que te des esos privilegios de sentirte bien contigo, o una ducha calentita, o que te cuides mucho en ese sentido, porque cuidándote también tu salud mental,
pues está mejor, ¿no? Y te dice, cuídate, sé consciente de lo que has avanzado, sé comprensiva contigo misma, contigo mismo, me habla de eso, ¿no? Y brilla, has tenido muchas cargas, pero yo me comunico a veces contigo cuando me pides, puede ser que veas señales repetitivas, mensajes, números repetidos, todo eso, o incluso mucho el color verde, ¿vale? Me dicen plumas. Vamos a ver más. Opción número uno, corazón verde. Arcángel Rafael, ¿qué más tiene para ti? Mira, libera tu agenda. Me está diciendo que a veces estás muy agobiado, agobiada, y tienes que un poco, bueno, pues esa agenda dejar hueco para también para disfrutar de ti, para disfrutar de tus actividades, para relajarte, para estar en contacto con la naturaleza. También te dice, así que no seas tan exigente contigo. Construye unos cimientos sólidos. Construye unos cimientos sólidos en base a ti, a lo que quieres conseguir en tu vida, a tus límites también. Perdón. Perdonad que paré un momento el vídeo porque me ha dado un poco de tos y no sé, a veces me pasa. Bueno, como os decía, siento que estás iniciando un proceso de sanación que llevas tiempo pues realizándolo, pero es verdad que hay una iniciación ahí en tu cambio de energía. Siento que ahora te ves diferente y que vas a avanzar y que vas a seguir adelante. Siento que hay fuerzas superiores en juego, que te está diciendo también el Arcángel Rafael que sigas adelante, que tienes muchas personas que te quieren a tu alrededor y te desean el bien. La vidente de las buscadoras, videncia, seguridad, suavidad, que te sientas segura, protegida o seguro. También te dicen que tienes mucha, mucha intuición. Que des riendas sueltas a la intuición y que mires las cosas con claridad, porque yo siento que eres alguien con una intuición brutal y que tienes que potenciarla también, porque siento que no te equivocas, que tienes una intuición muy, muy importante y que no se equivoca, ya te digo. Vale, pues hasta aquí tu lectura. Voy a sacar ahora algún consejo de Rafael también y algún consejo de los ángeles. Si te ha gustado, si te ha resonado, si te ha ayudado, por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Vamos a ver más. Un consejo para ti. Opción número uno, corazón verde, Arcángel Rafael. Un consejo para ti. Opción número uno, corazón verde, Arcángel Rafael. Pídale ayuda al Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, te pido tu ayuda para curarme. Describa la situación. Describe aquí la situación. Gracias por tu intervención divina para curarme. Bueno, le puedes pedir ayuda tanto en curación, en sanación física, mental para ti, para tus seres queridos, pero necesitas pedir ayuda, como te digo, porque ellos respetan tu libre albedrío. Los ángeles respetan tu libre albedrío, no actúan si tú no se lo pides, ¿vale? Así que, bueno, pues me está diciendo eso. Un milagro se anuncia. Amados Dios y Arcángel Rafael, gracias por vuestra milagrosa intervención y vuestra energía curativa, que han permitido a, aquí, el nombre de la persona en cuestión, recobrar la salud. Bueno, pues siento que la vida está llena de milagros. Si crees en Dios, pues bueno, te habla ahí de Dios. Si no, pues me habla del universo. Los ángeles y los arcángeles funcionan independientemente a Dios. Son seres de luz y siento que muchas veces creemos que están en un pedestal ahí, que no se les puede pedir o molestar, todo lo contrario, ellos están ahí para ayudarnos. Siento que tienen una energía muy amorosa y te están diciendo eso, que si en algún momento quieres pedir ayuda para ti o para algún ser querido, que te va a ayudar, que te va a ayudar y que va a estar contigo. Vale, vamos a ver por último algún mensaje para ti más de los ángeles. Opción número uno, corazón verde, un consejo para ti, Arcángel Rafael. Bueno, esta ahora es, bueno, mensajes en general, a ver qué te quieren decir de ángeles. Arcángel Uriel, ves, una magnífica transformación espiritual está teniendo lugar en tu vida y en tu mundo en este momento. Es la unión del cielo y de la tierra, del espíritu y de la materia. El corazón y el espíritu se unen con un equilibrio armonioso. El Arcángel Uriel es el arcángel de la prosperidad, la buena suerte, también la confianza en uno mismo, porque yo siento que, bueno, es una energía muy de fuego, el Arcángel Uriel. Entonces me habla de eso también. Pídele también ayuda si quieres a lo mejor tener, bueno, pues conseguir algo, tener más energía, más fuerza. Su color es el naranja o el dorado y le puedes pedir los viernes, ¿vale? Integridad, sé flexible, pero sobre todo honesto contigo mismo, contigo misma, asume tus creencias y valores y los demás creerán en ti. Sé íntegro con respecto a tus valores, con respecto a lo que quieres conseguir en tu vida, súper importante.
que no te contradigas en ese sentido, ¿no? Porque si te contradices, pues el universo también dice, ay, ahora dice blanco, mañana negro, no entiendo por qué, con respecto a tus valores, con respecto a tus creencias, a lo que quieres conseguir, ¿vale? Es lo que me dice. Opción número dos, corazón verde. Uy, perdón, opción número uno, corazón verde, Arcángel Rafael. Bueno, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme, debe ser lo mejor. Puedes pasar a ver la segunda opción si quieres también, porque bueno, yo creo que se pueden complementar perfectamente. Son dos arcángeles diferentes y con una energía pues distinta. Así que nada, nos vemos en próximos interactivos. Muchísimas gracias por todo. Como siempre, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo grabar vídeo, os lo notifico siempre en publicaciones del canal y muchas veces os comento pues de qué va a tratar el vídeo, si lo puedo grabar antes y demás, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Gracias por todo, por tu apoyo y por tu cariño. Hasta pronto. Que vaya genial. Opción número dos, corazón azul, el arcángel Miguel. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Bueno, si has elegido esta opción, estás conectando con la energía del arcángel Miguel. Miguel no viene a calmarte, viene a activarte. Yo siento que recibes protección y consejo de manos de este poderoso arcángel. Y bueno, pues Miguel, como te digo, es el arcángel de la protección, de la confianza en uno mismo, de la valentía también, de tomar decisiones. Siento que es bueno, pues un arcángel que siempre está contigo. Si le llamas, vas a sentir su fuerza. Tiene una fuerza muy, muy, muy poderosa, una energía muy como de creer en uno mismo, ¿no? Vale, vamos a ver con el tarot qué mensajes tiene para ti el arcángel Miguel. Opción número dos, corazón azul. ¿Qué mensajes para ti tiene el arcángel Miguel? Arcángel Miguel. Bueno, yo siento que hay algo como que que sabes que estás intentando enfrentar. Y te está diciendo que no necesitas más señales, que necesitas confiar en lo que sientes. Puede ser a lo mejor una situación conflictiva que hay ahí. También te habla de empoderamiento, porque con este diablo, fíjate. Pero me dice una situación tóxica o algo ahí que te frene. Puede ser, yo siento, en un grupo. Me habla mucho en un grupo, puede ser a lo mejor en un trabajo, en la familia, en algún sitio que coincidas con más personas. Hay personas que no tienen una buena energía con respecto a ti, que son tóxicas, puede ser incluso una pareja también o unas pareja, y me dice, tienes que tomar decisiones, tienes que empezar a creer en ti y a manifestar la vida que deseas, ¿no? Siento que también te dice a comprometerte contigo con lo que quieres conseguir, a darte cuenta de lo fuerte que eres y de la fortaleza que tienes, del potencial que hay en tu interior. Miguel, si le pides ayuda al arcángel Miguel, ellos respetan tu libre albedrío, no actúan si no les pides, pero Miguel, si le pides ayuda, cortará lo que ya no tiene que estar, ¿vale? Aunque a veces incomode, porque el soltar con ciertas personas o energías a veces cuesta, ¿no? Te habla de finales, finales a veces traumáticos, que duelen, pero que son necesarios en tu vida. Pues puede ser romper con una persona que no te aporta nada bueno o que siento que aunque, bueno, pues esta persona se tenga que alejar de ti y tú de lo de ella, es lo mejor para ti. Esos finales a veces son traumáticos, dolorosos, pero te permiten descansar, te permiten avanzar. La muerte me habla y me dice que no es que no es un final, es una transición para mejor, tanto la muerte física como la muerte en, pues eso, los finales, ¿no? Que a veces son inevitables y que son necesarios, me está diciendo. Yo te veo sufriendo, pasándolo mal y te está diciendo, a veces esos finales son inevitables y duelen y son muy dolorosos, pero permiten cerrar heridas y permiten curarse. Si tú no terminas de cerrar nada, si tú no terminas de romper con algo, nunca vas a poder cerrar esa herida, ¿no? Y así sí que la vas a poder cerrar. Te habla de eso. Te habla de que cuentes a los demás cómo te sientes. Te habla también de que si tú lo consideras, acudas a un profesional de la salud. Si tienes algún problema relacionado con temas de salud, algún médico, o si tienes algún problema relacionado con tu salud mental, que estás mal, porque yo te veo como en un momento muy duro de tu vida, ¿no? Pues pasando a lo mejor un duelo también en algunas circunstancias, a lo mejor que alguien haya fallecido, algún ser querido. Entonces te dicen, acude si necesitas ayuda psicológica. Siempre os lo digo que estoy muy a favor de la ayuda psicológica, con lo cual también te dice eso, ¿no?
Avanza, avanza, no tengas miedo, estoy contigo, también te dice, aunque veas las cosas a veces estancadas, si me pides ayuda, yo siempre voy a estar contigo. Protegerte también es aprender a decir que no, a poner límites, me está diciendo alto y claro. Y me habla un poco de que estás en un resurgimiento de tu vida, de tu energía, que aunque veas todo oscuro a veces o negro, él está contigo y es parte de tu evolución y un cambio que viene para ti. Que no te aferres a personas que ya no vibran contigo, a personas que te hacen daño o a momentos en los que lo has pasado muy mal y has sufrido mucho, que tienes que avanzar, seguir adelante. Si tú estás en un duelo por un familiar o un ser querido fallecido, te dice que continúes, que esa persona está contigo y que tienes que avanzar. Es como que tienes que continuar, seguir adelante, ¿ves? Me habla de eso. Dejar pensamientos atrás, limitantes o pensamientos que te agobien, porque me dice avanza con este carro, sigue adelante, todo está bien, yo estoy contigo. Me lo está recalcando muchísimo esto. No estás solo o sola, pero hay decisiones que solo las puedes tomar tú y hay decisiones que solo te competen a ti. Súper importante, me está diciendo esto alto y claro. Yo no puedo tomar esas decisiones por ti, pero sí que te acompaño en el proceso y en el camino. Me está diciendo el arcángel Miguel alto y claro, si me llamas, yo voy a estar contigo. Perdonadme que a veces hablo muy rápido, pero me llega toda la canalización en conjunto y a veces tengo que hablar así. También podéis ponerme con los subtítulos o incluso el vídeo más lento, ¿no? No sé si tengo subtítulos porque los subtítulos no sé si en este canal tengo subtítulos, creo que sí, ahora ya les. Es que antes no estaban, se han puesto ahora recientemente. Bueno, me ha dado la opción de YouTube de ponerlos. También podéis ralentizar el vídeo si creéis que voy muy rápido, ¿vale? Pero es que no me puedo contener, lo siento. Opción número 2, corazón azul, Arcángel Miguel. ¿Qué mensajes tienes para ¿Qué más mensajes tienes? Mira, sensibilidad emocional. Aprecia y respeta tu profunda sensibilidad, es un regalo para todos nosotros. Eres alguien muy emocional, sensitivo, empático, empática y te dice, es un don. No lo veas como una maldición, es un don. Aprovecha esa sensibilidad emocional que tienes que no todo el mundo tiene. Supera tus adicciones. Ha llegado la hora de abandonar comportamientos que implican el bloqueo del verdadero deseo de tu corazón. Invoca al arcángel Rafael. Aquí te dice que puedes invocar al arcángel Rafael para que te ayude a cuidarte más, a estar más tranquilo contigo, tranquila. Límpiate. Invoca a los ángeles para que eliminen cualquier resto de energía tóxica que hayas absorbido. También siento que puede ser que seas una esponja, que absorbas toda la energía negativa de otras personas. Te dice que te limpies, que le llames. Eres un ser de luz poderoso, eres poderoso, poderosa. Tu poder espiritual es incuestionable y ser capaz de transmitir amor es una bendición de Dios. Fíjate qué bonita carta, ¿no? Eres súper poderoso, poderosa, créetelo. Llama gemela. La respuesta a tu pregunta tiene que ver con una relación espiritual basada en el amor. También puede ser que estés ahí pasando un duelo o una ruptura con alguien, también te dice no te preocupes, o que a lo mejor quieras que llegue la persona adecuada en el amor, te dice va a llegar, no te preocupes. Animal de poder, el animal espiritual que te guía es tu ángel de la guarda y te ayuda en esta situación. Fíjate qué bonito. Vamos a ver más. Opción número 2, corazón azul, arcángel Miguel. ¿Qué más mensajes tienes para esta persona? ¿Qué más mensajes hay para ti? Opción número 2, corazón azul, arcángel Miguel. La prosperidad viene para ti, solamente tienes que creer, yo te protejo de todo mal, también me dice, estás en pleno proceso de expansión, cree en ti y en tus posibilidades, pero también es verdad que me está diciendo descansa y crea un santuario a la hora de protegerte de los demás, a la hora de también protegerte y limpiarte de energías negativas. Ahora mismo se está activando algo muy bonito en ti, que es, bueno, pues las ganas de avanzar, de seguir adelante. Hay algo que tienes que dejar atrás y ya lo sabes, así que confía en tu poder, confianza, fíjate, y retírate de aquello que te viene mal. Viene una renovación para ti con ese juicio que te he dicho antes. Siento que estás en un proceso de renovación, como de transición muy grande, pero lo que tienes que hacer ahora mismo es inevitable y siento que va a ser para mejor, ¿eh? Va a ser para mejor y esto te va a producir como muchas alegrías, te va a traer mucha prosperidad, se te van a abrir los caminos, así que te está diciendo confía en ti y en tus posibilidades, porque esto solo viene para mejorar, ¿vale?
y estoy buscando el juicio y no lo encuentro. No sé dónde lo he puesto. Así que, bueno, que está aquí. Uy, calla, calla. Mira, está aquí debajo. Pensé que había recogido las cartas y no las he recogido. Es verdad que está aquí debajo. Digo yo, no lo encuentro. Bueno, pues viene una renovación para ti con este juicio, ¿vale? Digo, qué raro que no encuentro. Mira, de verdad que hay veces que se me va y no estaba encontrando las cartas. Digo yo, ¿pero dónde están todas las cartas que salieron? Claro, es que no las había recogido. Perdonadme, como normalmente las suelo recoger y ahora las estoy como poniendo a veces encima, pues bueno, es la costumbre. Pues eso, viene una renovación para ti con ese juicio, algo que no estás viendo y que viene para mejor, que se te van a abrir los caminos. Y entonces el arcángel Miguel te está diciendo, confía en ese proceso de transición que estás viviendo, es para mejor, aunque no lo creas, o aunque tengas dudas o miedos, no tengas miedo, yo estoy contigo, me llega mucho esa frase. Opción número 2, corazón azul, arcángel Miguel. ¿Qué más mensajes hay para ti en esta opción? Opción número 2, corazón azul, arcángel Miguel. La guardiana mágica. Desbloquea tu magia interior. Eres magia. Tienes que desbloquear esa magia interior creyendo en ti. El ángel guardián no estás solo. Los ángeles te mandan mensajes, señales, plumas. No estás solo, sola, para nada. La flecha, rodéate de energía protectora. El arcángel Miguel siempre, siempre, siempre te protege, pide la ayuda, siempre que le pidas ayuda para ti y para tus seres queridos, te protege de todo mal, así que te dicen que le pidas. Y el gran maestro aprende de las experiencias espirituales. Como te digo, estás en un periodo de aprendizaje, de sanación también, yo siento. Puedes ver la opción número 1, que es también el corazón verde, el arcángel Rafael, porque siento que se complementan una con otra y vas a tener, yo creo, más mensajes, porque también te veo en una época un poco de sanación, está diciendo Miguel, ¿no? El arcángel Miguel. Opción número 2, el corazón azul, Arcángel Miguel, ¿qué más mensajes tiene para ti? Fíjate, te estás construyendo. Estabas destruida o destruido o has tirado abajo pilares, patrones limitantes y te estás volviendo a construir y eso lleva tiempo. También te dice que salgas, que socialices, que mantengas contacto con la naturaleza, que eres alguien increíble, que tomes las decisiones adecuadas, que te alejes de personas que no te quieren o no te aportan nada, que vibran en una energía muy negativa, que cortes con ellas. Los obstáculos se disipan, los obstáculos se... Me está llegando más mensajes y perdonadme si ahora me he callado. Los obstáculos se desvanecen, me está diciendo, y tienes que comprometerte contigo con lo que quieres. Si quieres un nuevo amor o que algo se dé en tema amoroso, me está diciendo que primero tienes que quererte a ti, subir tu autoestima, creer en ti. Y yo siento que vas a manifestar un nuevo amor si quieres enamorarte o tener una pareja adecuada para ti. Me está diciendo mucho que tu pareja es el reflejo de cómo te sientes tú, ¿no? Entonces, si tú vibras en una energía de amor, si tú te vibras en una energía de autoestima alta, vas a proyectar una pareja que te quiera, que te cuide, que te mime, que esté a la altura de tus expectativas. Y si vibras en una energía muy baja, pues vas a encontrar toxicidad, estar con una pareja por necesidad, ¿no? También puede ser que te cambies de casa o que haya ahí un cambio de residencia, me dice, si tú quieres, porque es que veo como cambios en esta opción, ¿no? Y él te dice, el arcángel Miguel te dice que está a tu lado. Entonces, cambios, que te ayuda también a tomar decisiones adecuadas. Opción número 2, corazón azul, arcángel Miguel, ¿qué más mensajes tiene para ti? La vidente de las historias, ancestros, causa y efecto, patrones. Te dice que traes ahí como unas vibraciones no muy positivas de tu entorno, puede ser de tu familia, tus ancestros, puede ser que hayan estado repitiendo patrones y tú has venido también a romper esos patrones con esa causa y efecto, ¿no? Aunque a lo mejor no te des cuenta, puede ser que estemos repitiendo patrones de nuestros ancestros incluso o de lo que hayamos aprendido en la infancia o nuestra educación cuando éramos pequeños, pequeñas. Alegría es el punto intermedio. Te dicen que vibres en positividad, en alegría, te dice el arcángel Miguel, céntrate en el autocuidado, sé compasivo, compasiva contigo, descansa, bueno, pues dedícate tiempo y céntrate en tus necesidades y lo que quieras en cada momento, ¿no? No, ahora quiero descansar, ahora no me apetece esto, me apetece el otro. Priorízate y quiérete mucho
cuentos en todos los espacios temporales. Siento que puedes manifestar todo lo que desees y solo depende de ti. La vidente del cambio, rendición, aceptación y fortaleza. Eres alguien muy, muy fuerte. Solo tienes que rendirte porque siento que a veces lo quieres controlar todo, aceptar lo que hay ahora mismo en tu vida y yo siento que si fluyes van a venir cosas mejores a tu vida y más fácilmente. Activa la hermandad. También te dice, tienes personas en tu entorno que te apoyan y te quieren mucho y reclama tu poder. Eres alguien muy poderoso, poderosa. Pero también fíjate, eres como ese relámpago, ese rayo en medio de la oscuridad que no todo el mundo le gusta. O que hay gente que a lo mejor, bueno, pues no vibra contigo, pero es que eso es normal, ¿no? Entonces te dice, ojo con de quién te rodeas y en lo que te enfocas. Porque tú en lo que te enfocas crece, con lo cual si me estoy enfocando en personas negativas o en lo que me dicen o no puedo, no sirvo, no valgo, todo eso luego lo materializo, ¿no? Te dicen también te dice también el arcángel Miguel que puedes hacer afirmaciones positivas todas las mañanas cuando te levantes. Soy maravilloso, maravillosa, soy poderoso, poderosa, tengo una vida fantástica. Todo eso viene genial para manifestar y para estar positivo, positiva. Opción número 2, corazón azul. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales también, pero bueno, esos son los mensajes que tiene el Arcángel Miguel. Te voy a sacar algún consejo más de él, a ver qué más te quieren decir. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Por favor, me ayuda a crecer, a avanzar, a seguir adelante con este proyecto. Este pequeño gesto que tienes conmigo para mí es increíble y muy grande porque, como te digo, me ayudas a seguir adelante. Opción número 2, corazón azul, Arcángel Miguel, un consejo para ti. Los ángeles de los enamorados le ayudan. Yo siento que en esta opción el Arcángel Miguel está conectando mucho con el tema amoroso. No sé si le has pedido sobre el amor o sobre una situación complicada que hay a lo mejor entre otra persona y tú en el tema amoroso, ¿eh? Si te resuena, bueno, o puede ser a lo mejor que le estés pidiendo ayuda con otros temas. Queridos ángeles de la guarda de mi alma gemela, aquí nos enfoca el tema en el amor, ¿vale? El amor de pareja. Gracias por preocuparnos, por prepararnos, perdón, a los dos para encontrar el amor, por motivarnos a llevar a cabo, perdón, cambios saludables en nuestra vida y por preparar nuestro encuentro. Gracias por ayudarnos a reconocernos y por proporcionarnos el valor para ir al encuentro del otro, para que podamos profundizar en una relación realmente íntima. Bueno, me habla un poco ahí de encontrar como tu persona adecuada. Igual has pedido encontrar a la persona adecuada, enamorarte de alguien pues que merezca la pena, ¿no? Que se produzca ese encuentro, alguien nuevo. Si le has pedido esto, me está diciendo que no te preocupes que va a ser así. Y si no, también te habla un poco de enamorarte de ti. Es que siento eso. Apoyes en Dios y en los ángeles. Dios y los ángeles, os confío esto. Aquí describa su situación totalmente y en este momento. Me aparto de a un lado para permitir a los divinos milagros que aclaren esta situación y a las personas implicadas. Bueno, pues apóyate en Dios. Si no crees en Dios, pues el universo, como tú le llames, el amor, como tú le llames, ¿no? Si no crees en Dios. Y si crees en Dios, pues te puedes apoyar en Dios. También me habla de eso, de los ángeles y me dice que conectes con ellos y con tu poder personal. También me está llegando mucho. Opción número 2, corazón azul, Arcángel Miguel. Bueno, vamos a ver qué más mensajes tienen para ti los ángeles en general. Voy a sacar un par de cartitas. Arcángel Gabriel, pronto vas a recibir buenas noticias. Se han abierto los canales de una comunicación clara y auténtica. Mantén abierto el corazón y expresa tu verdad con amor, sin miedo ninguno. El Arcángel Gabriel es el arcángel de la comunicación. Nos habla de esa comunicación fluida. También os digo, el arcángel Gabriel es un arcángel que habla mucho de la comunicación, las buenas noticias. Le puedes pedir ayuda para comunicarte mejor, para ser más asertivo con los demás. También si te quieres quedar embarazada o quieres ser padre, bueno, pues hace que ese embarazo se produzca. También protege bueno, se produzca, a ver si me entendéis, no por arte de magia, pero me refiero que si quieres quedarte embarazada, estás tratando de quedarte embarazada y no puedes, pues te habla de eso, ¿no? De que le puedes pedir ayuda, de que ese embarazo salga todo bien, protege también a los niños, a los bebés, a las madres, bueno, pues nos habla de eso. Puede ser que te enteres de algún embarazo o de alguien que va a ser padre de tu entorno, ¿vale? Pero me habla también mucho de la comunicación. Si tú quieres ser padre o madre, también te dicen que vas a encontrar a la persona adecuada para serlo. No, para algunos, no resonará para todos, ¿eh?
y te dicen eso, que le pidas ayuda para comunicarte mejor, para ser más asertivo, para transmitir mejor y para transmitir también tus necesidades y poner límites, también siento. Le puedes poner una velita blanca los miércoles de su día o plata. Y las noches de luna llena, esto para las personas que a lo mejor quieren, las mujeres que se quieren quedar embarazadas o que quieren ser padres, los hombres, le puedes poner una velita plata a la luna llena y pedirle ayuda al arcángel Gabriel, ¿vale? Porque tiene mucha relación con la luna llena. Que además va a ser luna llena hoy es luna llena, el día 1 de mayo. Lo que no sé es a qué hora era la luna. Eh, no sé, tengo que mirarlo, porque no sé que era hoy. Sería un buen día para ponerle una velita plata, si quieres. Esta noche o esta noche se la puedes poner, o si no tienes, una blanca, o pues la próxima luna llena. Pero bueno, hoy, al ser luna llena, están las energías muy propicias para hacer este ritual, ya te digo, si quieres tener un bebé. Determinación, perseverancia y paciencia son las claves de un resultado positivo. No te preocupes, sigue adelante, ellos están contigo, los ángeles o los arcángeles me dice que les pidas, como te he dicho toda la lectura. Y algo que me dice muy marcado el arcángel Miguel es que confíes en tu poder porque ya está ahí, aunque a veces dudes. No dudes, por favor, ten en cuenta que eres muy poderoso, poderosa y que yo siento que puedes conseguir todo lo que te propongas. Te invito también a que veas la opción número 1 porque puede ser que tengas mensajes, ¿eh? Yo siento que este vídeo son complementarias ambas lecturas. Así que, bueno. Opción número 2, corazón azul, Arcángel Miguel. Muchísimas gracias por tu apoyo, por estar ahí, por tu cariño. Te mando un abrazo enorme, espero haberte ayudado, que haya resonado la lectura contigo y sobre todo que te haya dado claridad y apoyo, que es lo que siempre busco. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, gracias por todo y nos vemos en próximos interactivos. Como siempre os digo, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el interactivo, os lo comunico en las notificaciones del canal, en las publicaciones. Y también, bueno, suelo poner alguna publicación para informaros de qué va a tratar el siguiente vídeo, si lo grabo con antelación y si ya tengo previsto de qué va a ir, ¿vale? Gracias por todo, hasta pronto, que vaya genial.